Sí, perfecto. Bueno, formalmente, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a otra intensa jornada del MAC 2018. Hoy tenemos una mesa y una charla con nuestro invitado de lujo realmente muy importante. Vamos a intentar diseccionar, ¿no?, los grandes proyectos transmedias de nuestro tiempo, o sea, de estos años. La charla se titula Anatomía transmedia de las series que triunfan, ¿no? Intentaremos, junto con el invitado, hacer esa vivisección, ¿no?, de los diferentes elementos transmedia. Paso a presentarlo, ¿no? Estamos con Roger Casas Alatriste, que es el CEO del Cañonazo, ¿sí? O sea, bienvenido. Gracias. ¿Sí? Ha venido de Madrid específicamente y especialmente aquí para poder contarnos cómo han trabajado en series de... O sea, cómo trabaja el transmedia de él y en las series de renombre en las cuales ha trabajado, ¿no? Por mencionar algunas simplemente, La Peste, La Zona, son, ¿no?, que han funcionado muy bien y yo diría que son los ejemplos hoy más vivos, más importantes, ¿no?, de lo que es el transmedia hoy a nivel nacional, ¿no? O sea que me parece muy importante eso. Mi nombre, por si no me he presentado, soy Daniel Resnich, soy brand storyteller o guionista, ¿no? Sí, digo, como esta doble cara, como comentaba antes la compañera, del mundo del marketing y del mundo del guión, convergiendo el audiovisual con la publicidad, e intentaremos hacer este recorrido lo más ameno posible, ¿no?, y desgranando y aprovechando toda la sabiduría de Roger, ¿vale? Por tanto, lo que planificamos un poco para arrancar, ¿sí?, es dividiendo la sesión en 3 preguntas rápidas, en 3 secciones importantes, y arrancamos con, de algún modo, la narrativa transmedia, ¿no? Comentábamos antes entre pasillos qué es la narrativa transmedia, digo, para hacer una breve introducción, ¿no?, y contextualizar. La narrativa transmedia desde un punto de vista, por lo menos después de tantas definiciones que hay, ¿no?, desde Henry Jenkins, por ejemplo, a definiciones de Scolari y de toda la literatura que poco a poco se va desarrollando, ¿no? A veces, lo comentábamos con Roger también off the record, para resumirla concretamente, yo suelo decir que es estrategia más táctica. O sea que narrativa es estrategia, concretamente, es decir, crear el concepto, el desarrollo de esa serie o de ese contenido es estratégico y necesita un desarrollo específico. Y luego tenemos el transmedia como aquellos canales, ¿no?, en donde se va a esparcir de forma coherente ese contenido. Por eso digo que la estrategia y la táctica a mí me sirve mucho para organizar de algún modo la fase de desarrollo. Pero a ver qué dice Roger. Sí, Roger. a ver, a nosotros, igual que comentábamos antes, nos toca hablar mucho de estas cosas para todo tipo de públicos. A mí me ha tocado hablar de transmedia en congresos de literatura y de cirugía incluso, porque es, como bien mencionabas, una cosa que está sonando, ¿no? Y eso está muy bien. Lo que está a lo mejor no tan bien es que es un nombre ya un poco rimbombante y una palabra como que dices, uy, a ver, ¿por dónde la cogemos, ¿no? Entonces, una de las cosas que mejor nos funciona es como aterrizar estas palabras y estos términos tan estrambóticos a realidades más tangibles y más palpables. Entonces, yo tengo esta teoría de que todos somos, o los humanos somos seres transmediáticos o transmediales por naturaleza. Si nos ceñimos a la definición académica del transmedia, que es contar historias a través de plataformas y que de diferentes plataformas y que estas historias no sean redundantes, sino que sean complementarias, si nos ponemos a pensar, esto es nuestro día a día. O sea, pensemos en cómo arranca nuestro día, cuántas personas le decimos buenos días, a través de cuántas plataformas y cómo nosotros sabemos discernir cómo nos comunicamos y qué le decimos a qué personas a través de qué plataformas. Sabemos con quién hablar de fútbol, con quién no, con quién hablar de política, con quién no. Sabemos perfectamente que hay ciertas cosas que tengo una cosa muy interesante que contar, pero es que esto no te lo puedo contar por WhatsApp, te lo tengo que contar en persona. Sabemos que no podemos dejar a nuestro novio o a nuestra novia por WhatsApp, que sería una cosa muy fea, ¿no? Pero ya ocurre, ¿eh? Ocurre. Ya ocurre. Entonces, nosotros venimos ya instalados con esto. Entonces, el transmedia, y hay un montón de ejemplos que pueden entrar dentro de esta definición canónica de transmedia, que es transmedia, le llamamos de generación espontánea,
¿no? Y eso lo hacemos nosotros, insisto, todos los días y se ha hecho en temas de arte, comunicación, cultura y política desde hace muchísimos años. Lo interesante, y creo que lo que nos trae aquí es cómo hacer esto, que es el diseño narrativo transmedial o transmediático con intención dentro de una estrategia, ¿no? Y que tiene sus complejidades, pero siempre tenemos esta ancla, este tótem, este punto de base, que decir, oye, nosotros lo hacemos todos los días, lo sabemos hacer como personas, entonces nada más la problemática es trasladar cómo hacemos para hacer esto desde una marca, desde una franquicia de comunicación, una serie, una película o lo que sea, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que dices es, bueno, evidentemente hoy lo palpamos día a día, digamos que nuestras mentes son transmedia y de algún modo el contenido, ¿no? Este contenido que es remanidamente líquido, ¿no? Donde va traspasando, es el día a día nuestro, ¿no? No solo en la interacción de contenidos de ficción, sino en documentales o en noticias mismos, ¿no? O sea, en lo que va pasando mismo en las aventuras que vamos teniendo sociales y políticas en el país, ¿no? O sea, nos informamos rápidamente de diferentes maneras. Lo que me interesa en esto, es decir, en esta diferenciación, si se quiere un poco arbitraria, de lo que es transmedia, ¿no? Para entender que detrás hay una narrativa, por eso a mí en lo personal me gusta reforzarlo, porque sí genera un pliego, ¿no? O sea, de esto, cuando yo llamo estrategia y táctica o de creación narrativa, genera de algún modo un departamento creativo. Quiero decir que no solo la idea de lo transmedial o del canal o de los diferentes productores o realizadores y canales que se utilizan con sus especificidades. O sea, una cosa es Twitter, otra es Facebook, otra es realidad virtual, ¿no? Que necesita su producción de forma independiente, necesitan previamente esta unificación, esta coherencia de lo que yo llamo la estrategia, la creación del contenido, y esa creación del contenido, desde mi punto de vista, necesita hoy actores, me refiero a creativos, ¿no? Creativos y creativas, que tengan esta sensibilidad transmedia, así que ya se piense para el transmedia. Esto a nivel vuestro, con la experiencia que tenéis en El Cañonazo, ¿no? Que es tu agencia productora, digámoslo así. ¿Cómo trabajáis el tema de estrategia? Es decir, cuando llega un proyecto, ¿no? Concreto. No hablemos de las series, que después hablamos después, pero en general, ¿no? ¿Cuál es el método que utilizáis? Pues hay diferentes formas de aterrizar o de arrancar un proyecto, pero en este mundo on demand en el que nos movemos hace 10 años, que es estrictamente on demand, uno de los primeros pasos y que siempre nos suele resultar bastante práctico es pensar en todas las personas que pueden componer una audiencia, ¿no? Entonces lo que hacemos es una pequeña pero que puede extenderse dinámica de diseño estratégico, que es generalmente nuestros briefings llegan con ¿cuál es el target? O pues mira, el target es de 20 a 68 años, hombres y mujeres de clase media A, B, C y D. Y eso en la televisión con 5 canales funcionaba, pero en el mundo on demand, donde tenemos audiencias fragmentadas, etcétera, etcétera, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces lo que tratamos de hacer es identificar, diseñar personas que tengan intereses, usos, costumbres mucho más específicas que compongan ese target, ¿no? Entonces, si tenemos una marca de vinos, por decir algo, como puede ser una serie, pues decimos, oye, pues mira, dentro de ese target hay los resabidos del vino. El resabido del vino se llama Juan, tiene 45 años, tiene un lugar dentro de su casa donde guarda y colecciona vinos y los deja descansar ahí 20 años, pero luego dentro de esta otra parte del target hay una chica que se llama Laura y que tiene 27 años y que está aprendiendo del mundo del vino. Entonces sus intereses, aunque están dentro del mismo target al que nos vamos a dirigir, lo que les interesa es completamente diferente, la forma en la que se comunican y en la que consumen contenidos es completamente diferente, y entonces vamos haciendo como una amalgama, ¿no? Una especie de design thinking, por así decirlo, basado en el usuario o en el target, para luego trabajar la transmediación. Efectivamente, entonces ya sabemos que dentro de este grupo de gente donde hay diferentes personalidades, diferentes intereses, sabemos que tenemos que diseñar contenidos distintos para cada uno de esos
personalidades, intereses y sobre todo niveles de implicación, porque habrá gente que diga, pues voy a hacerle swipe a esto, habrá gente que diga, pues voy a retuitear, y habrá gente que se ponga a diseñar fan art de cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Pero entonces eso como primer paso, diseñar, o sea, identificar personas, identificar cuáles son los intereses de estas personas y ver dónde convergen los intereses de estas personas con la historia o las historias que queremos contar, pues es bastante útil. Perfecto, perfecto. No, es un gran aporte. De allí, como ponemos aquí en el slide, ¿no? A través de los diferentes canales, ¿no? Y vincular los targets a diferentes canales. Lo que es interesante una vez que tenéis definido eso, es decir, porque de algún modo al entrar el proyecto, en este caso para que hagáis el transmedia, lo estáis deconstruyendo, ¿no? Es un poco deconstruirlo, digo yo siempre, deshidratarlo, para luego ver, ¿no? Un poco repartir la baraja a cuáles son los usuarios, los canales y las piezas que se van a desarrollar, ¿no? Y esas piezas, ¿cómo es ese vínculo con las piezas? Es decir, teniendo el usuario definido, estos 5 o 6 modelos de usuario a los cuales iríais a buscar con determinado proyecto, a partir de allí, con ese briefing internamente, formáis equipos transversales para crear el transmedia, o sea, un poco esto como es el día a día de esa creación. Sí, a ver, yo creo que una vez, a lo mejor teniendo estas cartas sobre la mesa, lo que vemos es, oye, ¿qué historias o cómo podemos llegar, qué les puede interesar a todas estas personas? Y creo que hay un punto que sí es definitivo y que creo que es algo que tiene que ver mucho con la naturaleza de nuestro equipo y de la empresa, es priorizar siempre las historias, ¿no? Hay quienes dicen, oye, vamos a priorizar hacer algo muy tecnológico o hacer algo muy innovador. Y nosotros decimos, oye, lo importante es que la historia se cuente bien y esté en el formato y en el soporte adecuado para que llegue a esa persona con la que queremos conectar, ¿no? Perfecto. Y entonces, una vez priorizando esa historia, decimos, oye, pues ¿cuál es? Pues ¿sabes qué? Lo mejor para esta historia es que sea un podcast por temas técnicos o por temas de duración de las historias, por temas narrativos, lo que sea. O sea, vamos tratando de acomodar esto, o sea, la historia. A los canales, por así decirlo, ¿no? Exactamente, como las herramientas dónde va a funcionar mejor. Vale, eso era un poco la pregunta. Bueno, genial, por eso poníamos esto de los canales, hacer este matching, este encuentro con los targets directamente, y luego con ese briefing o con ese contenedor por ahí lanzar las piezas. Vale, bueno, un poco para definir lo que es Transmedia hoy y cómo se trabaja. Simplemente para cerrar esta parte, me gustaría, o sea, rápidamente, el tipo de transmedia, por lo menos el que tú trabajas más, si es un transmedia más de esparción de contenido, que lo veremos más adelante, es un transmedia de marketing, es un transmedia de lanzamiento, es un transmedia contradictorio, ¿no? Como a veces la distribuidora, ¿no? Dice una cosa o te pide una cosa, pero tú te das cuenta que estás haciendo otra. Sí, pues la verdad es que en ese sentido somos muy dúctiles, muy líquidos, muy adaptables, ¿no? No es que tengamos un canon de, oye, nosotros este es nuestro estilo y así nos dirigimos o afrontamos los proyectos, sino que, porque además te das cuenta que dependiendo de con quién estés haciendo el proyecto, tienen la gente, las cadenas, las marcas, tienen diferentes necesidades y también diferentes formas de afrontar esas necesidades. Entonces lo que piden son cosas muchas veces muy diferentes. Entonces creo que aquí la habilidad, el superpoder que es muy importante es adaptarse, ¿no? Claro. La adaptabilidad para decir, oye, pues mira, esto lo tenemos que hacer desde una óptica de una campaña más tirada a marketing, o esto es una cosa que es puramente narrativo, o esto tiene que ver con activismo, no lo sé. O sea, realmente esto que es comunicación, a final de cuentas, llamémosle transmedia o llamemos como sea, aplica a demasiadas cosas, a todo, ¿no? Hasta desde un museo hasta una campaña política o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que aquí lo interesante es saber manejar determinadas técnicas y un punto de vista que se pueda aplicar a todo esto. Bien. Justamente lo que trajimos son algunos ejemplos internacionales y locales, después vamos a los que habéis realizado, para comentarlo, ¿no? Para comentarlo directamente. Arranca, ¿no? Con el origen. Sí, bueno, aquí un poco hablando del principio de
o por qué está tan relacionado este término transmedia con las series, ¿no? Y la reflexión es saber cuál es a lo mejor la serie transmedia primigenia, genética del asunto, y pues puede ser seguramente Lost, ¿no? Y haciendo una pequeña reflexión, Lost se emite, todas las temporadas de Lost se emiten entre el año 2004 y el 2010. Justo a la mitad de este lapso de tiempo, en 2007, se lanza los smartphones, aparecen los smartphones en nuestras vidas. Entonces pasamos de ser unos consumidores de contenidos pasivos a trolls, ¿no? Entonces, si vemos un episodio que no nos gusta, pues tenemos un móvil en las manos y estamos conectados a Twitter y podemos hacer cosas. O podemos estar viendo un episodio y si la trama en la que nos acabamos de meter igual no nos gusta, nos da tiempo de buscar en un blog qué ha pasado con este personaje que ya no sale y que nos gustaba tanto, ¿no? O empezar a plasmar las teorías que tenemos de por qué tal trama no está cerrada o qué va a pasar con estos osos polares en una wikia, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que a Lost tiene yo que la fortuna o la mala fortuna, no lo sé, dependiendo de si uno está del lado de sus guionistas o en contra de sus guionistas, de haber sido la primera serie que experimentó en carnes propias esa participación de la gente, ese cambio que hemos hecho de ser espectadores a ser participadores. Y esto es clave para entender cómo funciona el transmedia en general, ¿no? Y bueno, ese era un poco como sí, el inicio, ¿no? El inicio de un doble inicio, por así decirlo, ¿no? De una serie que en cierto punto crea una audiencia específica o da con el tono de los tiempos de esta interacción, ¿no? Cuando bien dices que también los canales tecnológicos que moldean también el consumo, ¿no? La interacción que tenemos hoy con los smartphones es muy diferente a la que teníamos hace 10 años, ¿no? Sí. Yo ya soy viejo, pero recuerdo los Nokia 3220 y cuando los SMS eran gratuitos, ¿no? Dios mío. O sea, lo recuerdo, esa evolución o esa arqueología, digamos, que hay hoy, hoy que es una serie arqueológica, ¿no? De algún modo Lost para el transmedia son los nuevos 80, ¿no? Porque absolutamente. ¿no? La gente que habla de Lost ya nos preguntas ahora y no la conocen. Por eso vamos a pasar a una serie de la cual se habla hoy en la actualidad. E incluso darás algunos datos importantes. Sí, bueno, Scam sería como, bueno, si Lost fue como ese génesis, Scam probablemente sea ahora dentro de las series más conocidas o populares, la que mejor encarna esto que es el transmedia. ¿Alguien de aquí, de esta sala, ha visto Scam? ¿Scam? Sí, allí. Vale. En cualquier caso, esta serie, más allá de que se la recomiendo mucho, probablemente si tienen más de 30 años de edad, igual no la entienden más allá de sus conocimientos en noruego. La buena noticia es que esta serie ha tenido tanto éxito que ya se están trabajando, se está haciendo una adaptación de Movistar Plus para el mercado español, pero además también se están haciendo trabajando adaptaciones en Francia, en Holanda, en Alemania, y se me escapa algún otro país, pero está siendo un exitazo. Pensemos en los ritmos. Esta serie que se emitió en Noruega, o que se produjo en Noruega entre 2015 y 2017, digo que se emitió porque todos sus contenidos están bajo demanda, pero tiene una vida muy particular. Se hicieron 4 temporadas en 2 años, es decir, son contenidos que van a unos ritmos completamente diferentes a lo que la producción tradicional de ficción se refiere, ¿no? Y un poco la narración de esta serie está tan fragmentada como la de su audiencia principal, jóvenes, adolescentes, etcétera, que ya no tienen su atención puesta en un solo canal, sino que está disgregada en un montón de canales nuevos, redes sociales, todas con las que pueden interactuar. Entonces, la narración de Scam sucede un poco lo mismo. Es un plato roto en el que hay diferentes cosas que se van contando por diferentes plataformas y diferentes canales y que hacen que la persona que entra en esta serie se sumerja completamente en la narración. Y ya aquí, en este caso, ya estamos hablando de una cosa a la que nosotros apuntamos, que no es que haya una serie de televisión y luego esté rodeada o complementada por contenidos transmedia, sino que ya es una serie que nace transmedia y que es hasta en cierto punto difícil
diferenciar cuál es, si hay un contenido vertebral o si es simplemente un montón de partes que la componen de forma orgánica. Genial, ¿no? Esta capacidad fragmentaria y de fractal casi, ¿no? Un poco que, ¿no? La parte es igual al todo y que el todo es igual a la parte, ¿no? O la parte por el todo también, ¿verdad? O sea, esta idea de fractalidad que tiene en Scan, por ejemplo, ¿no? Que como bien dices, se ha convertido en una franquicia y que se está reduplicando en todo el mundo. Digamos que crecía la dinámica de publicación, digámoslo así, de publicación, ¿no? De la serie es que los personajes colgaban, subían, ¿no? En cualquier momento o durante la semana, en cualquier horario, sea tanto un tweet como un vídeo o como una conversación de WhatsApp, ¿sí? Y al final, ¿no? Se recoge toda esa, o casi toda, no toda, ¿no? Como veis aquí en el slide, ¿no? Con algunos fragmentos, se recoge casi toda esa información en un capítulo que se emite un día de la semana, que puede ser el viernes, ¿no? Entonces, se recupera todo lo que se ha dicho en la semana, ¿sí? Pero generando una expectación por esas fragmentaciones, ¿no? del capítulo de la ficción que se va montando. Y al final se cuenta todo, ¿no? Con lo cual es una novedad. Aquí vemos el tráiler, para los que no conozcáis. Noen ganger lurer jeg på hva jeg skulle gjort uten venninnene mine. Muy cortito. Vi har opplevd utrolig mye sammen. Noen ganger på fest kliner vi med hverandre. Vi er heldige fordi vi respekterer hverandre. Vi stoler på hverandre. 110%. Vennskapet vårt. Fy faen! Hva er det? Har du sett bildet Magnus Strandstad på Instagram? Se på den! Å, fy faen, Eva! Virkelig, liksom. Hva er det du har på deg? Å, herregud! Se på puppen hennes. Nei, ikke du må så- få bort det der. Det er liksom Lea nummer 2. Hva er galt med Lea? Lea. Slutty. Está la versión también subtitulada al español. Aquí yo por aquí había puesto el enlace y después lo dejaré también en la presentación, ¿sí? Con la posibilidad de poder ver todas las temporadas, sobre todo está en Dailymotion, subtitulado al español. Digo, para los que no la conocen y que la podéis ver acceder de forma gratuita, ¿no? Y tenéis todos los enlaces. Sí, esta experimentación de la televisión noruega, que esto me hace acordar a aquella serie, creo que era sueca, ¿no? Que se llamaba En busca de Marika, con doble K o con K, ¿no? Donde había también una intervención del usuario de manera fuerte. Básicamente la línea que lleva esto, ¿no? y el espíritu experimentador de esta serie es algo para mí muy claro, que es difuminar la línea entre realidad y ficción. O sea, lo que busca la serie o lo que busca la estrategia del contenido es qué podemos hacer para que esta serie no parezca una serie, para que parezca realidad, concretamente que se está viviendo, y cómo, a su vez, a la realidad la podemos de algún modo, me invento una palabra, narrativizar, ¿no? O sea, transformar la realidad en narrativa para transformarla en una experiencia. Yo creo que eso es que eso está en la estrategia de televisiones como la noruega, que después de todo son pequeñas dentro de Europa, pero que buscan en la experimentación un punto de conexión interesante. Pero digo yo esto a tal punto que la franquicia ha explotado en todo el mundo, ¿no? Quiero decir que no es algo que tiene que venir de, mira lo que han experimentado en Estados Unidos o en mercados mucho más maduros, ¿no? Sino que ha funcionado. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Que dentro del libro que te dan a la hora de aplicar a la franquicia, se pide que haya, antes de escribir los personajes, que haya un estudio profundo de cuáles son los problemas y los temas que le interesan a la audiencia local para convertir, para adaptar bien esos guiones y no solamente decir, oye, pues mira, vamos a trasladar las cosas que les interesan a los chicos noruegos a Francia, porque a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Ah, entiendo. Es decir, que hay una personalización, ¿no? Es una franquicia que puedes personalizar hasta cierto punto. O sea, el sistema de publicación de la serie, no sé, o en México o en Sudamérica será de una manera, ¿no? Sí. Pero con las temáticas concretas que le interesen, o sea, cambiando las temáticas, pero no la dinámica de los personajes. Vale, muy bien, genial. Eso nos lleva a otro ejemplo que, ¿no? Cuando estábamos investigando series que siguen esta línea, ¿no? Que está segura, también es otra serie noruega, ¿no? Después del éxito
de Scam, que fue en 2015-16, ¿sí? Esta es, lo voy a decir en español, que es Donde está Tea, ¿sí? Donde está Tea, que sí, a ver si podemos ver, a ver si aquí me funciona para poder ver el... Hei, jeg heter Liv, og jeg trenger din hjelp fordi jeg tror det har skjedd noe med bestevennen min. Nå er jeg borte siden fredag 15. september, da han bare ikke kom hjem fra byen. Så jeg lurer på om noen der ute har sett Thea. Thea Winger. Voy a ponerlo en pantalla completa, ahí, vale. Que son publicaciones de esa serie de ha desaparecido Thea, que es la amiga de la protagonista, y le pide a la audiencia que es ella, ¿no? Si tiene información y que a través de las cuentas de Instagram o de las redes sociales le dé información. Así arranca la serie, ¿no? Con aportes de la audiencia. Lo que me parece interesante, ¿sí? No sé si creo que no está subtitulada. Lo que me parece muy interesante de este tipo de experimentos, ¿no? Es que la televisión participa de estos experimentos también, que un medio a veces tan tradicional participa de estas experiencias transmedia, buscando una conexión rápida, ¿no? Emocional con la audiencia joven que, como todos sabemos, ha hecho una migración masiva hacia las redes sociales y de algún modo alguna parte igual se está recuperando en las plataformas de pago, ¿no? De streaming de pago, ¿vale? Nos vamos a un ejemplo también más local, no sé si lo conocéis o alguien la ha visto, a Si fueras tú, ¿sí? ¿La conocéis a Si fueras tú? ¿Sí? Que es una serie que en la plataforma de Play Z de Televisión Española ha sido una experiencia interactiva, ¿no? Cuéntalo un poco, por favor. Sí, bueno, Si fueras tú, en cierta forma es como una especie de versión de Scam en cuanto al cómo se narra y cómo se cuentan las cosas en una adaptación local sin que sea un remake. Entonces aquí tiene digamos que la gran característica es que muchos de estos de los episodios no se ruedan hasta que la gente no opina, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces termina la emisión de un episodio y entonces hay opciones, oye, pasará A o pasará B, ¿no? Y dependiendo de las interacciones o de las opiniones que se obtengan, entonces se opta por B, pero B se tiene que rodar y editar en el tiempo que se necesita para emitir el siguiente episodio, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Una vez más, adaptado y muy cercano a esa inmediatez del público, digamos. Tiene la inmediatez, tiene la participación y luego tiene esa fina línea entre que no sabe si lo que está pasando es realidad o no lo es, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un componente que es claro, no solamente se ve en televisión actualmente, sino que se ve en muchos otros sitios, literatura, podcasts, etcétera, que no sabes si lo que estás viendo o lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, qué es, ¿no? Si es un documental, es una ficción, yo creo que es parte de lo que engancha más hoy en día, ¿no? Perfecto. Me gusta esto que dices porque, bueno, volvemos como al inicio de esto de que la narrativa, de algún modo, lo que busca es esta perplejidad del usuario, ¿no? Que el usuario no sepa bien dónde está y jugar con eso, ¿no? O sea, incentivar con eso. Bueno, bien, Si fueras tú, por ahí dejo también el enlace en la presentación. Salió en formato película, digámoslo así, ¿sí? En donde están, sí, y la tengo por aquí, y se puede ver del tirón en 1 hora y pico que dura la serie, ¿no? La serie, ¿no? Son plataformas que están funcionando. Después, al final comentaremos algo acerca de las plataformas y un poco de lo que se viene y hacia dónde podemos ir. Continuando, si nos deja continuar, ves ahí, ya cliqué ahí y me voy a la plataforma. Continuando, la pregunta es ¿por qué hacer transmedia? Es decir, ¿por qué si antes estábamos haciendo, ya que ya nos costaba bastante hacer series, hacer proyectos monomediales, por así decirlo, ¿por qué debemos hacer transmedia, ¿no? Y esta es una pregunta que surge y que sobre todo la va a contestar Roger, dado que él ha elaborado, y lo cuento aquí si lo promociono, un artículo, ¿no? Que se llama 5 más 1 razones
para hacer transmedia, ¿no? Para argumentar este transmedia, ¿no? Que también abajo os pongo el enlace al artículo original y aquí lo hemos resumido para que Roger nos lo pueda explicar. 5+1, que no tiene nada que ver con 13 razones, que es otra también. Es otra. De ver, hablando de estos temas. Sí, esto es un poco un pequeño resumen de estos puntos que creemos que despiertan un interés ya concreto de cara a nuestros clientes, que llevamos muchos años tratándoles de convencer para que hagan este tipo de cosas. Entonces decimos, oye, a ver, dice, oye, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No? ¿Por qué? Todo lo del transmedia, esto me parece muy divertido, moderno, guay y lo que sea, pero a ver, ¿por qué ya que estoy haciendo una serie, tengo que a lo mejor derivar una buena parte del presupuesto para hacer esto que suena tan raro, ¿no? Entonces, la primera diapositiva que ponemos ahí es una Gioconda con bigotes, ¿no? Y dices, oye, porque si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Momento Lost, ¿no? O sea, Lost igual no tenía una expansión transmedia premeditada cuando surgió la serie, pero el fan, los seguidores de la serie cargados de smartphones pueden hacer un montón de cosas, desde wikis, teorías, hasta ficción hecha por los fans. Para optimizar recursos. Este es un clásico que no solamente atañe a las series, atañe al cine, a la literatura, a cualquier cosa, ¿no? Uno cuando quiere, el ejemplo que pongo aquí es, les pongo una diapo con una caja de zapatos, ¿no? Entonces todo el mundo reconoce que es una caja de zapatos y les digo, bueno, pues tu película es una caja de zapatos, porque tiene que durar 2 horas o 3 en caso de que sea un Señor de los Anillos, pero dura 2 horas y en esas 2 horas tiene que caber todo, ¿no? Entonces lo que pasa muchísimas veces, y además es un clásica frase de noche de estreno, es que dejamos unas escenas buenísimas que no pudieron entrar, o la entrevista de fulanito, que era la estrella del documental, pues que dura 2 horas y solamente pudimos meter 2 minutos, ¿no? Entonces, el transmedia, en cierta forma, o pensar en transmedia te ayuda a optimizar todos estos recursos. Facilitar la financiación sería otro punto. Es una historia que es real de una empresa que está planteando hacer un documental sobre naturaleza, blue chip de estos, de Oceans, muy a todo trapo, ¿no? Entonces, una cosa que yo no sabía es que los documentales de naturaleza, sobre todo hablando de fauna, se tienen que rodar en solsticios, porque en los solsticios es cuando los animales migran y entonces es cuando se ruedan los animales, porque en invierno y en verano están o dormidos o están todos muy tranquilos en un sitio, ¿no? Entonces, un rodaje de una película de este tamaño dura 1 año y medio, 2 años, porque hay que esperar a que sucedan los solsticios para rodar. Entonces, la productora que está buscando los recursos para hacer estas películas, claro, dice, oye, yo necesito que me des muchísimo dinero, que tú vas a empezar a ver los resultados 2 años y medio después, ¿no? Y entonces los financiadores dicen, oye, vale, pues yo puedo conseguir darte una ayuda, pero yo no sé dónde vaya yo a estar dentro de 2 años y medio para ver si me va a redituar a mí, ¿no? Entonces, una solución que estamos viendo para ese caso es el generar contenidos que no vayan a estar dentro del metraje final de la película, pero que se puedan ir diseminando y que se puedan ir publicando durante esos 2 años antes de que llegue la película. Y además, nos saltamos directamente del punto 3 al número 5, se convierten en una especie de campaña de marketing de la propia película. Que ese sería un punto que digamos que hoy la mayor asociación que hay del transmedia con productos de ficción, con productos televisivos o cinematográficos es, claro, esta es mi campaña de marketing. Y puede ser, o sea, y puede ayudar, pero no necesariamente tiene que estar el transmedia producido, concebido desde una óptica de marketing o de comunicación. Me regreso al cuarto punto, que es diversificar las fuentes de ingresos, que aquí la diapo es muy sencilla, es Star Wars. Una marca, una franquicia, una serie de películas, pues acaba generando un montón de puntos de ingreso, de monetización, mucho más allá del producto vertebral que son las películas. La campaña de marketing, y esto lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a ver después, en el que se nos pidió: no queremos una campaña de marketing, queremos expansión narrativa, queremos que salgan más historias a partir de la historia.
Y nosotros lo que vimos es que por más que nosotros, y muy contentos, estábamos haciendo el esfuerzo de contar historias, decíamos, oye, aunque el objetivo de esto sea expandir esta historia, estos contenidos se convierten casi involuntariamente en un excelente vehículo comercial, en un vehículo de comunicación del producto de la nave nodriza. Y luego el punto último, que es el 5+1, pero que realmente es el 1, pero que está disfrazado de 6, o está disfrazado de reserva, es el expandir la historia. Sí, aquí yo entiendo que la mayoría de la gente que estamos aquí somos narradores o que estamos aquí porque nos interesan las historias. Y la maravilla de esto es que te destraba creativamente el cerebro, ¿no? La gente dice, no, es que yo soy novelista, entonces solamente escribo novelas. Oye, pero ¿qué tal si esa novela que estás escribiendo a lo mejor puede tener una bifurcación o continuar en otro formato y convertirse en una obra de teatro, en un musical, en una exposición o en una experiencia de realidad virtual, ¿no? Si nos ponemos tecnológicos. Entonces hay millones de maneras, millones de razones por las cuales se puede o se podría o se debería transmediatizar o transmedializar cualquier cosa, porque aquí igual estamos hablando, hoy el tema de hoy son las series, pero insisto, esto aplica a prácticamente cualquier cosa que se pueda comunicar. Perfecto, perfecto. No, son 5 razones más una más 5, muy potentes y sobre todo en este muy interesante este vínculo con la audiencia y en esta creación de ir amasando audiencia de a poco, ¿no? Y haciendo crear la historia. Pues yo creo que nos vamos a los ejemplos directamente que tenemos, ¿no? Sin más, ¿no? Nos vamos al universo transmedia de La Peste, ¿sí? que ha liderado Roger junto con El Cañonazo, digo, para venderlo bien, ¿sí? El Cañonazo, que es la agencia productora, ¿verdad? ¿Está bien? La agencia productora, en donde sobre la serie han creado este universo. Yo tengo el vídeo, ¿sí? ¿Quieres que lo disparo? Sí, lo disparo y luego lo comentamos. Perfecto. ¿Sí? Lo comentamos al vídeo, ¿vale? Ok. La peste se contagia. Se extiende por... Ok, lo ponemos, ahí para que esté más potente de nuevo. La peste se contagia. La peste se contagia. Se extiende por medios y plataformas. Se comparte a través de historias y experiencias. Bienvenidos a la ciudad más cosmopolita del planeta. Sevilla, siglo XVI. El universo transmedia de La Peste se sustenta en un constante viaje de ida y vuelta a diferentes niveles. A través de la Sevilla del siglo XVI y la Sevilla actual. Y entre la ficción y la realidad. Una travesía en la que cada espectador puede elegir su nivel de implicación e inmersión. ¿Y qué es esencial para iniciar un viaje? Un mapa y una conexión a Internet. El mapa de Sevilla funciona como contenedor de todos los elementos que se cruzan, se complementan y que a su vez sirven de puertas de entrada hacia la serie. ¿Cómo se logra el contagio? Un espectador ve un capítulo de La Peste y algo llama su atención, un auto de fe. Para saber más, accede a la Wikipeste, un sitio colaborativo que condensa toda la información derivada de La Peste en la ficción y en la realidad histórica. Historia, sinopsis y biografías. Como la del personaje que protagoniza La Mancebía. Una serie web en la que la actriz Cecilia Gómez se convierte en la youtuber del siglo de oro para contarnos la vida secreta de la ciudad, sus usos y sus costumbres. El confesor. El guionista Rafael Cobos será el confesor de sus propios personajes que acuden para expiar sus pecados. En esta ficción sonora en formato podcast se escucharán secretos no desvelados en la serie. CGI Sevilla. Presentado por 2 frikis de los efectos especiales que recorren platós y salas de postproducción para reconstruir el proceso de creación de la imagen de La Peste. Yantar. Un cooking show en el que Daniel del Toro enseña a preparar a los protagonistas de la serie recetas del siglo XVI traídas al siglo XXI. Ida y vuelta. Llegamos al puerto, donde se puede acceder a Ida y Vuelta, un webdoc que desarrolla a partir de documentos y testimonios de expertos, historiadores y equipo técnico de La Peste, datos y referencias de la Sevilla de entonces y de ahora. Los Inquisidores. Un podcast con los audiocomentarios de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, creadores de la serie, que guían a los oyentes a través de cada uno de los episodios. La Ruta de La Peste. El universo transmedia de La Peste se propaga más allá de lo digital. Las personas que visiten Sevilla se encontrarán con señalizaciones que los llevarán por la Ruta de La Peste. Un recorrido a través de las calles de la ciudad que conectará estos espacios físicos con referencias históricas, anécdotas del rodaje y leyendas de la ciudad, contados a través de textos, imágenes, audios y vídeos. Independientemente del consumo de la serie, los contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución, en medios propios y ganados. Un trabajo para... La Hermandad, un equipo multidisciplinar que contacta con comunidades
comunidades, monitoriza comentarios, responde y crea microcontenidos en redes sociales. En total, el universo transmedia de La Peste cuenta con Más de 350 minutos de contenido audiovisual repartidos en 8 formatos que reúnen documentales interactivos, ficciones sonoras, webs colaborativas, rutas geolocalizadas, cooking shows, youtubers o making of, y que pueden encontrarse en una web pensada para todos los dispositivos. Esta estrategia transmedia expande la ficción, promociona la serie y la abre a la participación del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación a la altura de las grandes propuestas globales. Os invitamos a dar un paseo por Sevilla. Aquí tenéis el mapa. Bueno, impresionante, realmente, ¿no? Impresionante desarrollo. Cuéntanos, espera un poquillo por aquí, nos ponemos. Cuéntanos un poco la creación del universo de La Peste. Pues así, por ir muy a resumidas cuentas, creo que aquí hay una cosa que es muy importante, sí que es lo que muy importante y que creo que es lo que realmente no tiene precedentes o no tenía precedentes en este momento, fue el propio encargo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la propuesta del proyecto, la verdad es que nosotros fue una gratísima sorpresa. Porque esto, digamos que lo solicita, lo ve el equipo Movistar cuando la serie todavía no estaba hecha, o sea, cuando estaba apenas, había tratamientos escritos, no había ni siquiera guiones, y en ese momento es cuando dicen, oye, queremos dotar a esta serie de televisión, que tiene es un proyecto tan ambicioso como se conoce, ¿no? Que es la serie de televisión más cara que se ha hecho aquí nunca. Entonces dicen, oye, queremos que esta serie vaya acompañada de algo así, de una expansión narrativa en ese momento, ¿no? Y dicen, oye, queremos que haya un presupuesto armado a priori. Volvemos otra vez al inicio. Muchas de estas expansiones que ha habido normalmente que se vayan haciendo de generación espontánea o que se vayan haciendo al paso, conforme va avanzando la serie, van respondiendo los fans, etcétera, etcétera. Pero aquí queremos desde el inicio que suceda esto, y es muy curioso porque lo que se nos pide es expansión narrativa, y nos lo repiten mucho. Dicen, oye, no queremos una campaña de marketing ni ninguna campaña de comunicación, porque eso ya tenemos unos equipos y unas empresas que se dedican a eso. Aquí queremos historias, ¿no? Y creemos que por eso fue que nos eligieron a nosotros para hacer este proyecto, porque precisamente lo que hicimos fue aquello que os contaba hace rato, de decir, oye, ¿quiénes son? ¿A quién le interesa esto? Pues mira, a la gente que le interesa la historia, a los fans de Alberto Rodríguez, a los fans de Paco León, a la gente que le gusta los efectos especiales, ¿no? Entonces ven cómo están traducidos en contenidos. Hacemos contenidos que van a esos públicos muy concretos, claro. muy específicos, pero que luego, por otra parte, se interconectan entre sí. Aquí un paso muy importante es, una vez que tenemos toda esta historia, vamos a ir, ¿cuál es ese punto, ese nexo, ¿no? ese punto de unión? Y en este caso la respuesta es ida y vuelta, ese viaje de ida y vuelta. Nosotros prácticamente no teníamos un briefing concreto de qué se quería hacer, más expansión narrativa, pero sí había una dirección muy clara de narrativamente y visualmente cómo se quería hacer la serie. O sea, se quería hacer una serie de época, pero hiper moderna. Y es lo que se ve en la Peste. Es prácticamente, o sea, está filmada casi como si fuera un documental, pero de hace 400 años. Y entonces querían hacer una cosa que fuera y mostrar una Sevilla que, si bien era antigua, era hipermoderna en ese entonces. Y entonces ese viaje ida y vuelta totalmente, ¿no? Todo el tiempo. Entonces en ese ida y vuelta nos basamos y decimos, ¿qué necesitamos para hacer un viaje de ida y vuelta constante? Un mapa. Y entonces en ese mapa es donde empiezan a caer y a conjugarse todos estos contenidos. Dos cosas importantes a resaltar, ¿no? El mapa como unificador o como un territorio unificador para poder expandir todo el contenido. Un tema que me interesa mucho, que es la hibridación de formatos, siendo que La Peste, evidentemente, que es una serie de época, pero hay una hibridación, o sea, actualizar algunos personajes a la época actual, como La Mansevilla, por ejemplo, donde
o el cooking show, por ejemplo, sí me parece interesante, y esa hibridación yo creo que es un salto adelante, ¿no? O sea, esa mezcla desvergonzada de géneros, ¿no? Sí. Es que eso, o sea, son de esas cosas que yo que emparentan perfectamente la serie con el transmedia, y con todo el respeto de Alberto Rodríguez, ¿no? Sí. De decir, oye, ellos están metiendo a Julio de la Rosa en la banda sonora, con una banda sonora completamente moderna, dentro de unas secuencias hiperrealistas del Siglo de Oro, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es coger un recetario del Siglo de Oro. Exacto. Y poner a un chef de Masterchef a hacerlas, ¿no? O sea, es ida y vuelta todo el tiempo. Oye, de verdad les recomiendo muchísimo que vean cosas como, por ejemplo, La Mansevilla, que es la youtuber del Siglo de Oro. El episodio que habla sobre la música del Siglo de Oro es literalmente una mini masterclass de música de época, contada en comedia, ¿no? En comedia youtuber, ¿no? Claro, el Confesor, ¿no? Que es un podcast, que es un pirandelo increíble, que mañana que va a estar José Ángel Esteban por aquí, lo deberían de comentar con él, porque además es un hijo suyo, que es un diálogo entre el guionista de la serie, que es un tío actual, ¿no? Con sus personajes que viajan desde las páginas que él ha escrito y conversan con él mientras pasean sonoramente por Sevilla, ¿no? Se escucha Sevilla, casi se huele Sevilla, y ellos están conversando prácticamente en dos idiomas distintos, pero al mismo tiempo se conocen íntimamente. Es una joya, ¿no? Y que tiene que ver también con ese ida y vuelta. O sea, digamos que todo está impregnado de eso, y creo que es lo que lo hace ser coherente y consonante, no solamente entre sí, sino también con la historia, con la nave nodriza. Exacto. ¿No? Me gusta esto de la hibridación coherente. La hermandad, que la presentamos primero, ¿sí? Aquí a la hermandad, antes que... ¿La tengo, no? No. No, tienes razón, me he pasado. Estamos cambiando de serie. La hermandad. La hermandad me interesa. ¿Qué es la hermandad? Pues la hermandad, a ver, nosotros la hermandad, de hecho, suscita bastante curiosidad. La hermandad no es más que, pero ojo, que nuestro equipo de social media, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es una parte monitorización, una parte creatividad y una parte producción, ¿no? Oye, escuchamos, ¿qué están diciendo los fans? ¿O qué han comentado de esto? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo reaccionamos? Lo producimos y lo publicamos, ¿no? Entonces, es un equipo de escucha activa y producción reactiva de contenidos, por decirlo de una manera muy, muy técnica. Le hemos puesto la hermandad porque también creíamos que sí, dentro de esa presentación que acaban de ver, que además esta ya es la versión actualizada, pero la versión primigenia que hicimos, que también tenía todo este halo así como de época, si empezábamos a hablar de los inquisidores y de cosas así, y luego le decíamos, bueno, porque nuestro equipo de social media, no sé qué, iba a chirriar por todos lados, ¿no? Entonces, y también una cosa que es muy de fans de serie, es que los fans de la serie tienen su nombre, ¿no? Tienen su fraternal. Exactamente, ¿no? Los ministéricos, ¿no? Tienen los losties, los no sé qué, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿por qué no proponemos? Al final de cuentas, los primeros fans de la serie fuimos nosotros, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo le ponemos a nuestro club de fans? Y le pusimos la hermandad, y la verdad es que funcionó muy bien porque se entiende, o sea, se entiende que es como una especie como de logia, de grupo cerrado que hace cosas raras, pero que somos nosotros. Es una decepción terrible. Impresionante proyecto. Voy acelerando con el próximo para que nos dé tiempo a poder comentarlo. Presentamos La Zona. Yep. ¿Vale? Nos encontramos en La Zona. Un accidente nuclear ha transformado la realidad para siempre. Toda una comunidad a una zona de exclusión. está creciendo. Son vidas rotas. Son vidas rotas. Ofreciendo resistencia. Hay una historia que contar. Este misterio debe ser investigado. La serie de televisión lo desvela La Zona. En la web oficial de La Zona, el usuario encuentra los complementos imprescindibles para ampliar los contenidos de la serie. Las fichas policiales de los personajes. El Contador Geiger, un podcast en el que los autores, técnicos e intérpretes analizan el proceso de producción. Y Anatomía de la Zona, una miniserie en la que se diseccionan las claves narrativas. La Zona de Exclusión, un making-of en el que el crítico Jesús Usero se interna en la zona prohibida y cuenta los detalles de la producción de la serie. Una batería abierta de enlaces con las redes sociales oficiales que amplían los contenidos de La Zona para que el usuario disfrute de la
serie de televisión y de su expansión mediática. El universo de la zona a pantalla completa. En todos tus dispositivos con Movistar Plus. Mi nombre es Arcángel. Y no estás en la web que esperabas. Bienvenido a otra dimensión transmedia. Si quieres saber la verdad, descubre la otra zona. La otra zona es una estrategia de narrativa transmedia que en conjunto con la versión lineal da coherencia a un amplio repertorio de contenidos narrativos. Guiada por Arcángel, seudónimo de un personaje de la serie, el usuario profundiza en la serie y expande las tramas a través de una experiencia gamificada. Yo te mostraré 2 historias, 2 mundos, 2 puertas. Tú eres quien elige. A través de una intro interactiva, un vídeo en doble perspectiva dirige al usuario hacia el otro lado de la serie, hacia el oficial y hacia la verdad oculta, hacia un moderno despacho y hacia un viejo búnker. Gracias a su trabajo, el personaje accede a información censurada sobre el accidente nuclear, indicios que apuntan a una verdad oculta y terrible. Estos materiales los descubrirá en El Despacho. En Alerta es una serie de microfactuales de investigación sobre las consecuencias reales de las grandes tragedias nucleares, personas desalojadas, materiales contaminados y que han sido censurados. Cicatrices, un falso documental con testimonios de los personajes de la serie que sobrevivieron al accidente nuclear. Y desde el móvil de Arcángel, el usuario puede conocer los gustos musicales del personaje y escuchar sus listas de reproducción. Para continuar investigando, Arcángel se refugia en un viejo búnker en el límite de la zona de exclusión que convierte en su centro de trabajo alternativo y que es presidido por el Mural. Al enlazar alguna de estas pistas inéditas, el usuario participa en una investigación sobre los hechos de la serie con material exclusivo. Arcángel desvela sus teorías conspirativas en su podcast Desde el Búnker, cuyas entregas descubrirán los usuarios que le siguen en su Twitter, @Arcángel. Arcángel también tiene acceso a una investigación paralela a través del juego de narrativa interactiva Sigue la pista, donde los usuarios deciden su propio recorrido narrativo para adentrarse en la zona de exclusión y resolver nuevas tramas. Al acceder al portátil de Arcángel, el usuario puede entrar a sus sitios favoritos. La cuenta de Instagram que desvela una de sus pasiones, la fotografía. Lugares Abandonados recoge fotografías de paisajes naturales y urbanos desolados en la que pueden colaborar los seguidores de la serie y que en un futuro pueden convertirse en localizaciones de la ficción. Naturatrox. Un site que se alimenta de fotografías en 360 grados que muestran cómo serían las ciudades de España después de un accidente nuclear. Pero si hay un site clave entre los favoritos de Arcángel es la Wikizona. Un site colaborativo y punto de encuentro de la comunidad de espectadores, en donde se cruzan todas las piezas de información de la serie, tanto las oficiales como las ocultas, y que es administrado por el equipo de Adversus. Adversus. Un movimiento ciudadano que toma como referencia los podcasts de Arcángel. A través de su canal en YouTube y de su página de Facebook, Cassandra, Cronos y Zeus, fans incondicionales de Arcángel, difunden sus averiguaciones cubiertos siempre tras una icónica máscara de gas. Pero Adversus es más que un contenido. Es una comunidad. El movimiento ciudadano saltará de la ficción a la realidad. En la ficción, Adversus está dirigido por el núcleo formado por sus 3 fundadores. En la realidad, serán un equipo de curadores de contenido que promueven la creación, conversación e interacción entre los seguidores de la serie. Genera microcontenidos o memes y monitoriza las reacciones de los espectadores, antes, durante y después de la emisión de la serie. Todos estos contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución en medios propios, medios pagados y medios ganados. Así también son atractivos para el usuario independientemente del consumo de la serie. En total, el universo transmedia de la zona cuenta con más de 310 minutos de contenido audiovisual, repartidos en 16 formatos que reúnen vídeos interactivos, ficciones sonoras, un juego online de narrativa inmersiva, webseries, imágenes 360, documentarios, web colaborativas, making of y post en redes sociales, que pueden encontrarse en 2 sitios web diseñados para toda clase de dispositivos. Todos estos elementos, contenedores y su correspondiente dinamización conforman un relato global, pero sus contenidos pueden ser consumidos de modo independiente. Expanden la ficción, promocionan la serie y facilitan la participación activa del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación premium capaz de competir con las grandes propuestas globales. Cruza los límites de la zona. Porque lo que ves Es solo una parte de la verdad. Poco tiempo, pero vamos a hacerlo rápido. Impresionante la zona, ¿no? Impresionante. Cuéntanos. Pues a ver, aquí fíjate cómo un mismo método, una misma metodología te puede llegar a dos lugares muy diferentes, ¿no? Como siendo muy rápido, como pueden ver, digamos, la expansión de la peste es una cosa como muy erudita, que tiene mucho contenido, mucho aprendizaje, ¿no? Hay uno, vamos, puede salir hecho una enciclopedia del siglo de oro y de Sevilla sin ningún problema. Y esto es más experiencial, más de, oye, voy a investigar, voy a ver qué cosa me lleva a qué otra, y es un poco
a partir de la percha, digamos, que de la propia serie, que la serie juega con ese... Esta verdad, la verdad oficial que te estamos contando resulta que no tiene nada de cierto, y entonces todos los personajes están tratando de componer ese rompecabezas que sea la verdad que ellos están buscando, pues situar al fan, al espectador en esa misma situación y decirlo, bueno, aquí está la verdad oficial, aquí están las fichas de los actores y todo muy bonito como te lo suelen contar en cualquier otro canal. Pero si te pones a escarbar vas a encontrar este despacho, y si escarbas aún más vas a encontrar el búnker, donde hay un montón de cosas que no te lo cuentan todo, pero te van dando como pistas, ¿no?, de dónde puede estar la verdad. Entonces, aunque son obviamente hermanos, ¿no? Pero pues como todos los buenos hermanos son muy parecidos en algunas cosas, pero muy diferentes en otras. Son diferentes en otras. Te hago una pregunta sobre esto. La conformación de los equipos multidisciplinares trabajan, evidentemente, digo yo, pero quiero que lo digas, creadores, guionistas y también tecnológicos, es decir, ¿cómo se conforma el equipo para crear cada una de estas piezas? Pues, a ver, en realidad no difiere mucho de cómo se conformaría un equipo de producción de cualquier otra cosa, pero verdad aquí hay sobre todo tantas piezas. Claro. Bueno, aquí ya yéndome muy al backstage, no solamente es eso, sino que además estos dos proyectos los produjimos prácticamente en paralelo. Entonces, teníamos gente que estaba trabajando y redactando cosas para uno y para, o sea, que estaba con un pie en cada proyecto, y un equipo de rodaje en Asturias y otro en Sevilla el mismo día, prácticamente, ¿no? Entonces, lo que teníamos era diferentes equipos: el equipo de contenidos o redacción, el equipo de producción, el equipo de producción tecnológica, todo centralizado por un equipo digamos que la producción ejecutiva transmedia, que era quien tenía el contacto, ojo, porque luego hay que tener el contacto con la productora ejecutiva de todo el proyecto, que es Movistar, que a su vez estaba trabajando con una empresa que es la empresa que produce la serie. O sea, que hay un montón de cosas que claro, y hay puntos de enlace, que sería esta arquitectura transmedia o un arquitecto o arquitecta transmedia que va haciendo la conexión, ¿verdad? Claro, entonces, a final de cuentas, aunque todos acabamos sabiendo un poco de todos, la parte que es clave y central es esa producción ejecutiva transmedia, que tiene que saber hablar contenidos, tiene que saber hablar producción audiovisual, y tiene que saber hablar tecnología y redes sociales, y luego trasladar cosas ya muy concretas al cliente, que a su vez lo va a trasladar o lo coordina con la gran productora que está produciendo la serie, ¿no? Digamos que son una creatividad con perfiles a veces polifacéticos, o que puedan saber un poco de todo, con especificidades, pero que puedan conocer lo que están haciendo sus compañeros transversalmente para poder crear. Te hago una última pregunta, porque si no nos va a comer el tiempo. Y te la hago sobre esto. Tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que tú crees? ¿Qué es lo que se viene a nivel de series para adelantarlo ya al final? A nivel de series o transmedia, ¿no? De narrativa transmedia. A ver, lo que mencionaba antes, que yo creo que digamos que lo que hemos superado o que estamos superando ya es que haya se produzca una serie, se produzca una película, y que faltando 2 semanas para el estreno diga, vamos a hacer un transmedia, ¿no? Y que eso creo que ya por lo menos está entendido. Otra cosa es que se haga, ¿no? Pero ya por lo pronto la gente que le interesa o que puede amplificar una serie o una película con esto, ya lo está empezando a pensar en el origen, que eso está muy bien. ¿Cuál sería el paso siguiente? Que esto deje de ser un accesorio y que se convierta en una parte nuclear del asunto. La comparación, la metáfora que nosotros siempre utilizamos es la del audio o el color en el cine, ¿no? Antes las películas eran mudas, y un día a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos unas películas con sonido? Y ahora ya es prácticamente inconcebible ver una película muda, a menos que sea de Artist o algo así, que sea como una cosa específica. Claro. Lo mismo con el color. Las películas eran en blanco y negro, un día a alguien se le ocurre hacer una experimentación tecnológica, o que al principio era un accesorio sexy, ¿no? Oye, esta película es a color, qué guay, ¿no? Y ahora
ver una película que no sea color es porque tiene alguna intención artística o algo Perfecto. así, ¿no? Entonces, nuestra idea es que eso suceda un poco con esta concepción narrativa de las cosas. Sí, de algún modo, como dices, digamos que la capa se transforme en cuerpo, ¿no? Y que desde el origen se esté trabajando ya en la transmediación de contenidos. Eso es. Muchas gracias, Roger, ¿no? Muchas Estamos gracias. sobre la hora y vamos a abrir aquí a un par de preguntas. Si queréis haceros, estaremos bienvenidos a recibiros porque tenemos otra presentación a continuación. Una exposición rápida, concreta has hecho y genial, ¿no? O sea, creo que nos has abierto la cabeza a todos, o bueno, a los que ya estamos en Transmedia venimos bregando por esto ya hace bastantes años. Preguntas, sí. Pues, a ver, nosotros lo que estamos tratando de hacer, o lo que tratamos de hacer, sobre todo en los momentos de emisión y de promoción de la bueno, lo primero es dotar a todos estos contenidos de lo que se necesite para que tú, independientemente de que veas la serie ahora en 2018 o en 2020, en un momento dado conectes y llegues ahí y digas, ah, mira, aquí hay más, ¿no? O sea, a final de cuentas yo veo que son como grandes parques, ¿no? Que tienen una zona de juegos, ¿no? Entonces hay que señalizar bien para que la gente llegue a la zona de juegos y efectivamente juegue. Y luego la otra parte es que la parte de la medición, y eso es una fortuna en cierta forma. No estamos ahora, o sea, no tenemos unos objetivos masivos, digamos, de consumo, porque esto a todas luces no lo es ni lo pretende ser. Pero, por ejemplo, estamos obteniendo unos ciertos indicadores, digamos, de éxito que tienen que ver más con otras cosas. Por ejemplo, que determinados periodistas, a la hora de entrevistar a un actor de la serie, la primera pregunta que le hagan es sobre el transmedia de la serie, ¿no? Entonces, ok, esto llama la atención. Estamos teniendo varios ya solicitudes de información para tesis o para trabajos de fin de máster y para trabajos de fines de grado. O sea que esto está empezando a ser motivo de estudio, aunque cuando está en pañales prácticamente. El fin de semana pasado el Transmedia de la Peste obtuvo un Sol de Plata en el Festival de San Sebastián Llanos de Bilbao, de publicidad iberoamericano, compitiendo con agencias gordísimas, con campañas de marcas gigantescas, y esto ya ha obtenido ese tipo de reconocimientos, ¿no? Entonces son artículos en revistas. Ya salimos de un poco de la revista especializada de temas de cine y tele, sino en revistas ya más académicas, ¿no? O sea, hay como ciertas cosas que dicen, oye, aquí están pasando cosas más allá de que, y que lo hay también, ¿no? De que el contador de YouTube de determinados vídeos esté subiendo y que la gente esté descubriendo a día de hoy todavía los contenidos y diga, ah, mira, aquí hay cosas interesantes, te lo comparto, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Una más? Sí, una más, cortita. Pues si no, que estamos pasados de tiempo. Un aplauso, Roger. Nos ha encantado tenerte aquí con nosotros. Un placer. Sí, la verdad que un placer. Y esperamos verte con mayor producción y te deseamos y te auguramos el mayor de los éxitos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Venga, adiós.